gracias Dios por mandarme Salvador. Quiero darte gracias Dios por mandarme Salvador. Y si alguien me pregunta por qué soy feliz, diré que Cristo murió, murió en la cruz por mí. Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor. Hermanas, Cristo murió, Murió en la cruz por mí, hermanos, Cristo murió. murió en la cruz por mí. Gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Gracias Jesús por morir en la cruz por mí. Y si alguien me pregunta por qué soy feliz, diré que Cristo murió, murió en la cruz por mí. Cristo Señor, Cristo Señor, Cristo Señor. Hermanas, Cristo murió, Murió en la cruz por mí, hermanos, Cristo murió. murió en la cruz por mí. Iglesia, Cristo murió, murió en la cruz por ti. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si en mi aliento Dios no fuera viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se
Muy buenos días, iglesia. La Escritura dice: el Señor es bueno, es un refugio en horas de angustia, protege a los que en Él confían. Qué increíble es poder escuchar estas Escrituras y realmente ver el ánimo que Dios nos brinda a través de ella, diciéndonos que estará con nosotros aún en medio de las dificultades. Con esta Escritura te quiero dar la bienvenida a la Iglesia de Cristo de Santo Domingo. ¡Hola! Somos la familia Bates y Canancio. Así es, y queremos compartir esta escritura con ustedes. Dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denles gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Amén, así es. Ya ustedes saben, no nos vamos a afligir por nada, vamos a presentarle todo a Dios en oración. Lo queremos. ¡Los queremos! We love you. Bye. Hola, somos la familia Caballo Farías. Y queremos animarlos con una escritura. Sáname tú, Señor, y seré sanada. Sálvame tú, Señor, y seré salvado. Pues solo a ti te alabo. Jeremías 17:14. Adiós. Ya no digas más que tienes un gran problema. Ya no digas más que tienes un gran dolor. Ya no declares más que vives en la miseria. Ya no digas más que la deuda es tu dueña. Háblale a la deuda, dile a la miseria, cuéntale al problema que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, que es más grande que el problema, que tienes un gran Señor, que es más grande que tu deuda. Que tienes un gran Señor, que acaba con la miseria y que aplasta tu problema. Que tienes un gran Señor, un gran Señor. Es grande. No he visto justo desamparado, no, ni su simiente que mendigue pan. Si puedes creer, los muros caerán y en su nombre victoria tendrás. Háblale a la deuda, cuéntale al problema, dile a la miseria que tienes un gran Señor, que tienes un gran Señor, que es más grande que el problema, que tienes un gran Señor, que acaba con la miseria. Que tienes un gran Señor y es más grande que el problema, que paga todas tus deudas. Que tienes un gran Señor.
buenos días. Este es el momento de la comunión, donde sacamos un poquito de nuestro tiempo para recordar ese sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros. Si me acompañan en sus Biblias, a Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, dice la Biblia: por lo tanto digo, vivan según el Espíritu, y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. Amén. La Biblia nos anima a vivir por el Espíritu. En otras palabras, debemos permitir que la influencia del Espíritu Santo supere a la influencia de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice en el versículo 16, que vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. Muchas veces esto es más fácil decirlo que hacerlo. Es fácil decir, yo vivo según el Espíritu, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos impulsa a tomar decisiones las cuales satisfacen nuestras ambiciones, nuestras pasiones, nuestro egocentrismo, nuestro deseo de suplir nuestras necesidades. Pero estas cosas hacen daño a nuestra mente. Cuando pecamos, lo hacemos dos veces, con la mente y con el acto. Dice en el versículo 17, porque los malos deseos están en contra del Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. A la hora del bautismo, pertenecemos a Dios y no podemos andar por el mundo haciendo y deshaciendo. Cuando aceptamos a Dios como nuestro Salvador, debemos vivir como si fuera un contrato de trabajo, cumpliendo las normas. Debemos respetar los principios bíblicos, no darle cabida al pecado. Pero ¿cómo logramos todo esto? Gracias a la muerte de Cristo. Gracias a ver el poder de ese mensaje, el poder de esa muerte que nos transformó. La muerte de Cristo debe ser la inspiración para vivir pleno, vivir conforme a la voluntad de Dios. Oremos por la comunión. Señor y Dios Padre, gracias. Gracias Dios por esta mañana. Gracias Padre por este mensaje. Gracias por su palabra. Porque podemos recordar ese sacrificio que usted hizo por nosotros. Podemos recordar que a través de su sacrificio podemos tener el Espíritu suyo, podemos vivir con su Espíritu y sobre todo poder vivir en unión con usted. Bendiga esta comunión, que la tomemos con un corazón digno, puro y con una conciencia limpia, a sabiendo que somos hijos suyos. Le oro todo esto en el nombre santo de Hijo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdida y me encontró. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar
sublime gracia y amor. En los delirios y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mis cadenas, libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libre soy, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Contribución a los desposeídos. Dice la Biblia en Proverbios 3, 27 y 28, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Familia, seguimos viviendo momentos difíciles y no todos tienen la posibilidad de cubrir sus necesidades, más ahora en esta tempestad. Pero nuestra contribución puede aliviar la vida de algunos si compartimos esas bendiciones que Dios nos ha dado. Para ayudar, recuerda depositar tu contribución en los números de cuenta en pantalla, colocar en el asunto contribución a los desposeídos. Dice la Escritura, Jesús se acercó a ellos y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El reino de Dios se encuentra de fiesta porque dos personas han decidido seguir a Jesús. Ellas son Eviven Ramírez del Ministerio de Solteros, quien se bautizó en Barahona, y María Esther Hernández del Ministerio de Universitarios de la Iglesia de Cristo en La Romana.
Bienvenidas al reino. Saludos, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien. Si por favor me pueden acompañar a una oración. Señor Dios Todopoderoso, muchísimas gracias por este momento, por este día. Le pido a Dios que me dirija y que sea usted quien hable a través de mí. Todo se lo pido, Señor, en el nombre de Jesús su Hijo. Amén. Hola, espero que todos se encuentren bien. Y como dije, acompáñenme en este día, en nuestro sermón de domingo, que se llama Un Dios que restaura. Un Dios que restaura. ¿Por qué un Dios que restaura? Desde la creación, Dios muestra un deseo grande de tener una conexión, de tener una relación perfecta con el hombre, una relación de cercanía, una relación de que caminemos juntos con Él. Y vamos a ver algunos personajes en la que veremos cómo Dios, de alguna manera, aunque uno falta, Dios siempre está buscando la manera de estar ahí cerca de nosotros y restaurarnos y reactivar nuestra relación con Él. Como no importa en el punto que tú fallas, no importa en el punto que tú estés, Él siempre da un paso hacia adelante. Por ejemplo, en Génesis 1, 27 al 31, es interesante, pero cuando Él habla de su creación, Él dice que su creación en el hombre, dice que todo quedó muy bien. Todas las demás creaciones estuvieron bien, estuvieron súper, pero cuando Él va al hombre y le dice que ahí tiene todos los animales, los peces, tiene toda la fruta, tiene el jardín para que se encargue, pero dice cuando pensó en el hombre, dice que lo que hizo, lo hizo muy bien, cuando vio lo que había hecho en el hombre y su relación con Él. Este día, así como Dios se sintió en ese momento, así Él se siente generalmente con nosotros. Él lo vio bien y así Él te ve a ti y me ve a mí. Aún en los peores momentos, aún en las situaciones más difíciles, Dios te ve a ti y me ve a mí. Y Él dice, yo sé que van a hacerlo bien, como cuando yo lo creé y lo vi y dije, quedó muy bien. ¿Sabe? La creación en nosotros, o sea, el Dios habernos creado, no hubo un fallo. El fallo lo hemos dado cuando Él deja de ser el centro de nuestra vida. Pero, sin más preámbulo, vamos a ver cómo en algunos casos, cómo situaciones se dieron y cómo Dios siempre estaba dando el paso adelante para ayudar y para reconectar con su creación, que es el hombre, en este caso nosotros. Dice la Biblia en Génesis 3, del 8 al 10, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor, Dios, caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Vamos a parar aquí. Sabemos que el hombre se estaba escondiendo, pero no se estaba escondiendo porque estaba desnudo, porque ellos no tenían ropa desde que Dios los creó. Pero en ese momento ya habían desobedecido. ¿Sabe? Cuando uno desobedece, desde niños, eso no sucede. Cuando uno desobedece, ¿qué es lo primero que uno hace? Uno sale corriendo, uno se esconde, uno no quiere ser confrontado, uno no quiere ser castigado, uno no quiere que se le llame la atención. Y en este momento, en el comienzo de la creación, donde Dios dice que cuando vio al hombre, vio todo muy bien, pues ese hombre en ese punto se estaba escondiendo de él. ¿Por qué? Porque había fallado. Pero si vemos a Dios, y ahí es donde yo quiero que tú
que tú entiendas, ahí es donde yo quiero que tú veas. Cuando se trata de Dios, Dios siempre da el paso adelante. Dios siempre está buscando acercarse a ti. Dios siempre está buscando conectar su vida con mi vida. Él no solamente se comporta como el creador de las cosas, Él se comporta como nuestro Padre Celestial. Y sabe, cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, Él siempre va a querer lo mejor para ti. Así como un padre quiere lo mejor para su hijo, Él quiere lo mejor para ti y para mí también. Y lo más increíble es que Él siempre da el paso. Él no da el segundo paso, pero Él da el primer paso de que dejarnos saber de que está dispuesto a ayudarnos, de que Él está dispuesto a perdonarnos, de que Él está dispuesto a reencontrarnos otra vez en esa relación que Él comenzó. Pero en este momento, Adán y Eva se estaban escondiendo. Y honestamente, eso es lo que siempre hacemos. Nos escondemos de Dios, nos escondemos de Él, nos escondemos de quién es Él. Nos escondemos de su gloria, nos escondemos. Y el día de hoy, yo lo que estoy compartiendo contigo te ayuda a entender de que Dios es un Dios que restaura. Vamos a ver otro personaje más. Vamos a ver a David. Sabemos de David muchísimas cosas más. David es como esa historia en la que tú siempre algo encuentras para decir. Pues David es uno de ellos. Su historia es esa. Un rey que comenzó siendo un pastor de ovejas, que mataba leones, que mataba lobos, que cuidaba de sus ovejas. Luego se enfrentó con el gigante. Luego de eso tuvo un acercamiento al trono, se acercó al rey Saúl. Vemos luego entonces que Dios le entregó el trono a David. Y en un momento determinado, ¿sabe? David empezó a caminar distante del llamado de Dios. Sabemos lo que pasó, no hay ni que repetirlo, tú y yo sabemos. Y si tú no sabes por casualidad, pues investiga de la vida de David. Investiga sobre cómo él era un rey tan grande, pero a la misma vez como en un momento determinado vivió un momento oscuro. Dice la Biblia en Salmo 51, 1 al 19, no vamos a leer todo el Salmo, sino vamos a leer algún versículo, pero dice en el Salmo 51, 1 al 19, Él le pide a Dios compasión, Él le pide a Dios misericordia, Él le pide a Dios que lo restaure otra vez. Pero eso no fue que David dio el primer paso. Cuando David cayó en ese momento difícil, David estaba viviendo a su manera y actuando a su manera. Y Dios envió un mensajero, un profeta, a hablarle de cómo él se estaba comportando. Y cuando David reconoció cómo estaba viviendo frente a Dios, entonces él dijo estas palabras. En el Salmo 51, vamos a leer de un pronto el versículo 17. Dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Esto era parte de este salmo. Y si tú lees antes y aún después, muestra un hombre deseoso de que lo transforme, un hombre deseoso de que lo ayude, un hombre deseoso de obedecer, un hombre deseoso de compartir lo que Dios había hecho por él, un hombre deseoso de ser diferente. Y sabe, aunque David estaba en este punto, todavía Dios dio el paso y le mandó al profeta. Y cuando David entendió cómo estaba, él mismo se acercó a Dios y le pidió ayuda. Él mismo pidió perdón a Dios. Él mismo fue distinto después que se arrepintió de esto. Cuando empezó a caminar con Dios, él fue un hombre que se acercó mucho más a Dios. Bueno, muchos de los salmos que nosotros vemos el día de hoy fue escrito por David. Y muchos de ellos son cantos, son alabanzas. Son, así como hay llanto y muestra de dolor, también hay alegría, hay muestra de que él entendía quién era Dios en su vida. Que Dios no lo había abandonado y él estaba pidiendo esto, que no lo abandonara en ese momento. Porque David
aunque se había alejado, entendía que solamente Dios podía cambiarlo. Entonces te quiero animar a ver esta historia, a estudiar sobre David, pero a estudiar sobre cómo él en un momento perdió su camino, pero también cómo se acercó a Dios. Otra persona más también es Pablo. Sabemos quién era Pablo. Un resumen: Pablo era perseguidor de la iglesia. Por él mataron a uno de los discípulos, a Esteban. Y él estaba probando que lo mataran porque él no quería saber de cristiano. Él no quería vivir, ni oler, ni saber nada que ver con la vida que Jesucristo había enseñado en vida. Pero dice aquí, en Hechos 9, versículos 3 al 8, dice: al acercarse a Damasco, Pablo a cumplir su misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. ¿Qué historia más increíble la de Pablo? Esta es como la de David. Siempre hay algo por qué mencionarlo. Y lo increíble de esto es que este hombre, de ser alguien que odiaba la iglesia de Cristo, que odiaba a los miembros de la iglesia de Cristo, fue alguien que él mismo fundó varias iglesias de Cristo, donde él mismo ayudó a gente que no creían en Cristo a que crean en Cristo, gente que creían en muchísimos dioses, a dejar esas creencias para que crean en Jesucristo. Mientras tú y yo podemos ver un hombre que solamente se veía el odio, se veía lo malo que él podía hacer, pues a pesar de todo esto, Dios tenía los ojos puestos sobre este hombre. Él veía gran potencial en él y él decidió simplemente revelársele. ¿Sabes? Donde otros veían un corazón duro, donde otros veían un hombre lleno de odio, donde otros veían un asesino, donde otros veían un hombre apático a la palabra de Dios, Dios vio un hombre que podía ser transformado, que podía ser restaurado en su vida, que podía darle un nuevo propósito. Y este día tú puedes ser ese Pablo. Yo espero que tú no estés detrás de nosotros, ¿verdad? Pero sí oro de que tu corazón duro Dios puede transformarlo. Tu mente propia de pensar, tu forma propia de pensar, de creer las cosas, Dios te puede ayudar a ver cómo Él ve las cosas. Dios te puede transformar en tu vida. Dios puede mostrarte lo que tú necesitas. Así como se lo mostró a Pablo. Pablo dice en la Biblia que quedó ciego cuando se encontró en una conversación con Jesús. Y sabes, después de ahí, Pablo fue otro hombre muy distinto. Otro hombre también que caminó con Jesús y que vio milagros, vio muertos resucitados, vio gente enferma saludable, sanada por Jesús, vio gente que no caminaban caminando, vio gente ciega viendo, vio gente muerta resucitada. Ese Pedro que vio todo eso fue el Pedro que en un momento negó a Jesús. Y sabes, cuando pienso en eso, pienso que muchos de nosotros de una manera u otra hemos negado a Jesús. No a ese nivel tal vez directamente, pero tal vez con nuestras acciones, con nuestro caminar, con nuestro andar del día a día, hemos podido negar a Jesús también. Pero Pedro negó a Jesús a la clara. Yo no sé quién es ese, 3 veces. Y momentos antes le decía a Jesús que iba a dar su vida. Y momentos después también Jesús le dijo que él iba a negarlo 3 veces. ¿Sabe? En este punto Pedro no estaba bien. En este punto Pedro estaba distante. Él veía a Jesús, él vio todo el proceso de lejos, porque él había negado a su maestro. Él estaba
triste, él estaba amargo, dice la Biblia, lloró amargamente, porque sabía lo que había hecho. Pero en un momento determinado, como siempre, y eso es increíble de Dios, él siempre del paso hacia adelante. Si me pueden acompañar a la Biblia, por favor, a Juan 21, 15 al 17. Dice la Biblia, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Es increíble aquí cómo Pedro fue alguien tan grande en el grupo de Jesús, pero como en un momento determinado perdió el camino, perdió el rumbo, perdió la fe. Tú puedes decirle como tú quieras en este momento de debilidad con Pedro, pero en ese punto vemos que no fue que Pedro fue a Jesús. Jesús dio el primer paso y esperó a Pedro que dé el siguiente paso. Y todo lo que le decía, confrontándolo, era, cuida de mis ovejas, alimenta a mis ovejas, encárgate de estos hombres, encárgate del reino de Dios aquí en la tierra, encárgate de llevar el mensaje, encárgate de dar esperanza, encárgate de vivir este evangelio. Y cuando Jesús restauró su relación con Pedro, otra vez, Pedro hizo cosas mucho más grandes. ¿Sabe? Es increíble cómo una y otra vez se repite. Dios está ahí para ayudarnos, Dios está ahí para cuidarte, Dios está ahí viendo que tú vas a fallar, sí, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a quedar tirado en el suelo o tú te vas a levantar buscando a Dios? ¿Te vas a quedar tirado en el suelo mirando hacia otros lugares o desde el suelo tú te vas a levantar mirando a Dios? Vamos a ver una pequeña definición de esto, ¿no? Un significado bíblico. Dice, restauración es devolver a su estado original todas las dimensiones de la experiencia humana con Dios, desde lo material, como el caso de la restauración del templo, hasta lo espiritual para nacer de nuevo en Cristo. Restaurar en general significa poner algo en el estado en el que estaba antes, pero a diferencia de lo que ocurre con los objetos, bíblicamente hablando, restaurar significa devolver el estado inicial u original a algo, pero no permanece estático. Experimenta crecimiento, mejora hasta el punto de llegar a ser superior al estado inicial. En resumen, lo que aquí dice es que cuando Dios nos restaura, tenemos que ser mejor que al principio. Si tú ves la vida de Pablo, si ves la vida de Pedro, si ves la vida de Juan, todos los apóstoles, o sea, todo el que de una manera u otra se conectó y fue restaurado de una manera u otra, él tuvo un momento mejor. El rey David, cuando comenzamos a hablar de él, si vemos también brevemente una reseña del libro de Nehemías. ¿Saben? En el Antiguo Testamento, una de las formas de las distintas naciones darse cuenta si Dios estaba con el pueblo era a través del país. ¿Cómo? Comenzando por sus murallas. El país se cerraba para cuidar de que no fuese atacada de noche y que pudieran entrar por cualquier lugar. La ciudad la amurallaban para que el que esté adentro esté seguro. Y aún así ponían también vigilantes. Pero cuando las murallas eran derribadas, cuando el pueblo era destruido, era una señal clara para los demás pueblos de que Dios había abandonado Israel. Y esto pasó en el libro de Nehemías. ¿Por qué pasó? Porque hubo un declive espiritual terrible. La gente dejó de obedecer a Dios, ignoraban los mandatos de Dios,
comenzaron a vivir vidas que eran opuestas a lo que Dios esperaba y a lo que Dios enseñaba. El día de hoy, tú puedes llevar la vida que tú quieras, pero esas situaciones malas Dios puede cambiarlas. Dios, así como soltó el pueblo y fue destruido, también en el libro de Nehemías dice que Dios había hecho una promesa de restaurar el pueblo. Y no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de la nación completa. Y a través de Nehemías y Esdras se reconstruye lo material, se reconstruye las casas, se reconstruye la muralla, se reconstruye el templo, pero también se reconstruye la fe de la gente. Empezó a proclamarse nueva vez la palabra de Dios y todos a una voz decían que iban a obedecer ese mandato. Dios restauró esta nación a través de estos hombres, utilizando su palabra y utilizando situaciones. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que todos en un momento determinado necesitamos tomar el camino. Todos en un momento determinado necesitamos regresar a Dios. Todos en un momento determinado necesitamos ir a la fuente que nos da vida, a la fuente que nos da fe, a la fuente que nos salva, que es Dios. Ahora, viendo esto, ¿verdad? Tomando en cuenta todo esto, ¿cuándo necesitamos restauración? Porque en esto hay que estar claro. Hay que estar claro. Hay un momento determinado en tu vida y en mi vida que vamos a necesitar restauración. Imagínate esto. Imagínate que tú vives en una casa y esa casa es bonita, donde sea que estés, ¿verdad? Esa casa es bonita y en esa casa ahí los días pasan y van y vienen y se ve bonita, pero luego de que los niños empiezan a pasar las manos, luego de que tú empiezas a usar un par de veces con la mano sucia, el mismo polvo de la casa, de la calle, todo empieza a hacer ver ya casa un poquito más, esa pintura un poco opaca. Si tú eres diligente y entiendes, es mejor agarrar una pared que 2 paredes o que la casa entera, pues déjame pintarla, déjame darle mantenimiento, déjame restaurar esta parte para que se mantenga bien. Cuando llegue a otra parte, pues ya va a haber pasado otro tiempito, pues la agarro también despacio. Pero imagínate esto, se daña la pintura, se daña la llave de la ducha, se daña la llave del fregadero, se daña un inodoro, se daña la cosa del patio, donde va el desagüe del patio de la casa. Ya de tener una cosa pequeña, ya tú tienes muchas cosas que implican mucho gasto e implican mucho tiempo. Así es nuestra vida. Tú puedes elegir el tomar el camino corto. Pasa esto, déjame resolverlo. Santiago 5, versículo 16, dice la Biblia, confiésense unos a otros de sus pecados. En Proverbios 28, versículo 13, habla de confesar. O sea, el confesar es arreglar, es buscar la ayuda, es buscar por la buena esa ayuda que nos va a ayudar a liberarnos, a poder darle mantenimiento a esa pequeñez. Pero si tú dejas que una cosa llegue, que otra cosa llegue, que otra cosa llegue, ¿qué va a pasar? Que ya para darte mantenimiento se va a necesitar mucho trabajo, se va a necesitar mucho tiempo, pero más que nada, como tú no eres un objeto que se pone en un sitio y ya, tú eres un objeto que ve, que escucha, que habla, pues está más vulnerable a las cosas que te pueden afectar. Entonces, amigos, hermanos, yo les animo a que podamos buscar nuestra restauración en las áreas que sean necesarias con tiempo, mientras es simple, porque lo único que va a pasar es que las cosas se van a volver más complicadas, más difíciles, el pecado va a crecer, las situaciones van a aumentar y tú te vas a sentir más avergonzado. Y si te alejas fallando en alguito, un paso de Dios, mientras más cosas suceden, más pasos das distanciándote de Dios. Y aquí vemos cómo todos necesitamos restaurarnos. Si me pueden acompañar a la Biblia, en Efesios 4, versículo 17 al 24. ¿Cuándo necesitamos restauración? Vamos a ver. Dice la Biblia: esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor,
que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios y tienen oscurecido el entendimiento. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios, porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Él y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que antes eran, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de juzgar y revestirse de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios y que se distingue por una vida recta y pura basada en la verdad. ¿Saben? Todos necesitamos restauración en algún momento de nuestra vida. Necesitamos restauración cuando vivimos según las enseñanzas de la Biblia. Cuando no vivimos según las enseñanzas de la Biblia. Cuando nuestro criterio es el estándar de nuestra vida. En ese punto, tú y yo necesitamos restauración. Necesitamos restauración cuando somos insensibles ante situaciones que nos llaman la atención, ante cosas que sabemos que no son correctas, ante cosas que sabemos que no agradan a Dios. En ese momento necesitamos restauración. Necesitamos restauración cuando nuestras debilidades nos dominan y nos dirigen. ¿Sabe? Hay muchas cosas que nos dominan, que nos dirigen. Y cuando eso está sucediendo en tu vida, tú y yo necesitamos restauración. Necesitamos restauración cuando no tengo a Cristo en mi vida, porque todo lo que hago me aleja de Dios. Necesitamos restauración cuando vivo para Cristo, eso es en los hermanos, pero otras cosas se adueñan de mi tiempo y de mi vida. Cuando me atraen las cosas de este mundo y no Cristo. Cuando mi mente y corazón dejan de ver hacia las cosas celestiales y solamente ver las cosas terrenales. En ese momento tú y yo necesitamos mucha restauración. Necesitamos restauración cuando estamos envueltos en las cosas que no agradan a Dios y hacemos creer que no nos afectan. A veces con el grupo, a veces con los amigos, a veces con la familia, pero sabemos que hay cosas que afectan porque no agradan a Dios y nosotros hacemos creer que no nos afectan. ¿Sabe? A veces lo que escuchamos, a veces lo que hablamos, a veces el ambiente. Tú y yo tenemos que estar claros. Hay cosas que nos van a afectar, pero en ese punto tú tienes que ser honesto contigo, así como lo fue David, y buscar esa restauración de parte de Dios. Ahora, ¿qué nos va a ayudar? En Apocalipsis 3, versículos 19 al 21, dice: yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a Dios. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. A los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué nos va a ayudar, mi gente? ¿Qué nos va a ayudar a poder ser restaurado de la manera correcta? ¿Qué te va a ayudar el día de hoy a tú poder tener una restauración en que te haga un hombre o una mujer diferente, que frente a Dios sea mejor? Dice en Apocalipsis 3, 19, 21, lo primero, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí personalmente me ha tocado mucho es que me agarren y me ayuden y me den mi ayuda, me reprendan y me digan un par de verdades. Eso ha sido así y gracias a Dios por esa gente que son amigos y hermanos y hasta hermanas que han tenido la confianza y la valentía de confrontarme y mostrarme la palabra de Dios cuando no he vivido de la manera correcta. Yo amo y aprecio y respeto a esos amigos y amigas que en un momento determinado me han ayudado. ¿A quiénes aprecias tú en tu vida? ¿A los que se ríen contigo o a los que te dicen la verdad? Hay una escritura que dice que más vale el amigo que hiere que el amigo que besa. O sea, no es lo mismo que alguien se ría contigo y te diga que sí, que sí, que sí, y que tú puedes cambiar, pero que no te confronte. A tú encontrar a alguien en tu vida que te confronte y te lleve donde Dios.
El día de hoy tú tienes que pensar, yo estoy en necesidad de ser restaurado. Es más, ni voy a preguntar si necesidad. Yo necesito ser restaurado. Porque les voy a decir algo y les quiero compartir esto. No se lo compartan con más nadie. Yo necesito ser restaurado cada día. Porque cuando yo soy restaurado cada día en mi corazón, me acerco más a Dios. En mi mente me acerco más a Dios. En mi pureza me acerco más a Dios. En mis emociones me acerco más a Dios. En mis actitudes me acerco más a Dios. Cuando se trata de perdonar, puedo perdonar mejor. Cuando estoy siendo restaurado por la palabra de Dios. Pero cuando no es así, todo lo opuesto a todo lo que yo dije. Y yo sé que contigo no es diferente. Lo único que necesitamos es admitir, porque aquí dice la Biblia que yo reprendo. Oye esto, yo reprendo y corrijo a todos los que amo. Como Dios te ama a ti, Dios te va a reprender. Si eres joven, si eres adolescente, si eres preadolescente. Es más, desde niños nos está reprendiendo nuestro Padre porque nos ama, para que hagamos la cosa bien. No lo va a hacer Dios, que sabe todavía mejor a dónde podríamos ir si no nos reprende y si no nos ayuda. El día de hoy te urjo a que busques esa restauración que viene de Dios. Te llamo a que busques esa restauración que te va a cambiar en tu manera de pensar, que te va a ayudar a cambiar en tu manera de vivir. Dice más adelante la Biblia, por lo tanto, sé fervoroso y vuélvete a mí. O sea, sé alegre por esto. Te voy a dar tus verdades, te voy a decir 2 o 3 cosas, pero sé fervoroso. O sea, esto dice, claro, que cuando te dicen la verdad no es para que te entristezcas, es para que te alegres porque estás siendo ayudado para escapar de lo que la muerte te quiere atrapar a ti, de quien te quiere llevar a la muerte a ti. Dice también, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Aquí dice la Biblia, dice Jesús, que Él está tocando la puerta de tu corazón. Si tú abres, Él va a entrar. Si tú abres, Él va a estar contigo. Si tú abres, Él va a cenar junto contigo. Pero si hay algo que va a llamar la atención de Él, que no le gusta, también Él te lo va a decir. Así como Él me lo ha dicho a mí una y otra vez. ¿Sabes? Lo que yo he visto a través de los años es que restauración siempre es importante. Restauración siempre es necesaria. Restauración siempre nos va a ayudar a marcar la diferencia. Ningún hombre que sea restaurado va a quedar igual, va a quedar mejor que al principio. Así como lo dice la definición, así como lo enseña la Escritura. Cuando Dios te restaura, tú vas a ser mejor que al principio. Porque tú no eres estático, tú vas a ser mejor hombre. Pablo fue mejor hombre, David fue mejor hombre, Pedro fue mejor hombre. Nosotros, uno por uno, cada uno de nosotros ha sido mejor mientras Dios nos ha ido transformando y restaurando en nuestra vida. Y este día dice la Biblia que Jesús está esperando que tú abras la puerta. Abre la puerta. Espera que Él entre y permite que Él te restaure. Dale la oportunidad de que Él pueda ver tu corazón. Dale la oportunidad de que Él pueda echar fuera todas las cosas que no son gratas a Dios. Dale la oportunidad de que Él pueda reprenderte si es necesario. Y tómalo con amor, tómalo como un consejo de amigo, tómalo como un consejo de padre, porque al final lo que Dios quiere es que tú y yo estemos bien. Dice al final, en el versículo 21, a los que salgan vencedores les daré un lugar conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Él tiene un lugar para ti, Él quiere darte un lugar a ti, pero sabes, todos necesitamos ser restaurados. Tú y yo necesitamos caminar junto a Él, pero de la manera que Él quiere. Y para eso, esa restauración para mí es diaria. Y yo creo que para cada uno de nosotros, esa restauración tiene que ser diaria. Para que cada detallito que salga, lo arreglamos en el momento. Cada detallito que salga, lo rompemos en el momento. O lo dejamos o lo abandonamos. Porque no queremos que nada interrumpa nuestro caminar con Dios. ¿Sabe? Nos va a ayudar a saber que Dios nos ama por encima de todo. Dios te ama por encima de todo. Él quiere lo mejor para ti por encima de todo. Pero Él quiere restaurarte. Él quiere mostrarte su amor. Él quiere mostrarte que Él puede no solamente ayudarte, Él puede
transformarte y darte una vida llena de esperanza, como dice Jeremías. Cada uno de nosotros el día de hoy le toca tomar la decisión, pero lo que debemos de ver es que Dios siempre está buscando restaurarte. Él quiere cambiar cualquier área en tu vida que no le agrade a Él. E interesantemente, si no le agrada a Dios, no es buena. Eso es así. Entonces, mientras nosotros queremos correr lejos de Dios, Él siempre está tratando de estar cerca de nosotros. Pero para poder restaurarnos, Él quiere hombres y mujeres comprometidos. Él quiere hombres y mujeres que estemos abiertos a la ayuda. Él quiere hombres y mujeres que estemos dispuestos a obedecerlo. Porque al final de todo, nuestro Dios es un Dios que restaura. Muchas gracias. Pasen buenos días. Este próximo domingo 12 de julio a las 10 de la mañana, la Iglesia de Cristo en Santo Domingo estará de fiesta porque estaremos celebrando nuestro 26 aniversario. Será un servicio increíble, lleno de sorpresas y muchas emociones, celebrándose estos 26 años en la República Dominicana, gracias a la bondad de nuestro Dios. Nuestro predicador invitado será Josué Ortega, de la Iglesia de Cristo en El Salvador. El servicio será transmitido simultáneamente por nuestras redes sociales de Facebook Live y YouTube Live. Invitemos a nuestros amigos y familiares a que sean parte de esta gran celebración. Te esperamos. Recuerda suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram para que puedas recibir notificaciones al momento que se publiquen los devocionales y servicios. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiadecristosd.com, donde podrás encontrar más recursos interesantes para fortalecer nuestra fe. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, el sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. La alegría está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, el sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. Aleluya, 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 el sentimiento más precioso que viene del Señor. El amor de aquel que ya conoce a Jesús. El amor de aquel que ya conoce a Jesús.